Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la séptima y última aliyá o porción de la Parashá Mishpatim. Y vamos a estar estudiando el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 26, hasta el capítulo 24, versículo 18. Entonces, estuvimos estudiando en la última porción cómo dio un giro la instrucción del Eterno. Y vemos cómo le dice al pueblo que su ángel iba con ellos y que ellos tenían que ser obedientes. Vemos también cómo él les advierte que la conquista de la tierra prometida no iba a ser de una manera rápida, sino que iba a ser progresiva, iba a llevar tiempo y sería un proceso. También al final del capítulo 23 vemos que se establecen las fronteras que el Eterno determinó como parte del territorio que pertenecía a Israel. Y esto, hermanos, es muy importante, porque lo que vemos como el país o la tierra de Israel hoy día no es ni la mitad de la porción que el Eterno determinó que era el pueblo de Israel. Éxodo 23:31 nos dice: y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. Y aún en el tiempo de mayor expansión, que fue con el reinado de David y luego de Salomón, podemos ver que Israel no ha alcanzado aún los límites prometidos por el Eterno. Pero sabemos que lo que Él promete es un sí y es un amén. Él lo cumplirá. Por lo tanto, esperamos aún en el cumplimiento de esta promesa, que es muy posible que tenga su cumplimiento total en la era mesiánica con nuestro Adón Yeshua como rey. Vemos entonces que en el capítulo 24 del libro de Éxodo hay una ratificación del pacto del Eterno. Vemos que cuando terminamos el capítulo 23, hay un resumen de las leyes que el Eterno le da al pueblo en el monte Sinaí. También las condiciones del pacto entre el Eterno y su pueblo. Pero recordemos que los israelitas solo oyeron el principio del pacto, las 10 palabras o los 10 mandamientos, pero no escucharon la Torá completa, porque tuvieron miedo de estar en la presencia del Eterno y morir, y enviaron a Moisés como un mediador para oír las instrucciones del Eterno, y solo Moisés subió hasta la cima del monte Sinaí, de acuerdo a Éxodo 24 del 1 al 2. En el versículo 3, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Eterno y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Eterno ha dicho. Esta era la confirmación del compromiso que los hijos de Israel habían hecho anteriormente. Ellos habían aceptado entrar en un pacto con el Eterno, en el que el Eterno sería su Dios e Israel sería su pueblo. Ahora, ya habiendo oído estas palabras del pacto, confirmaron que harían todas, no unas, ni seleccionarían entre una y otra. No, hermanos, no. Harían todas las palabras que el Eterno había dicho. Entonces, luego de aceptar verbalmente este compromiso entre el Eterno e Israel, Moisés
prosiguió a poner todas las leyes por escrito. Éxodo 24, versículo 4 dice, y Moisés escribió todas las palabras del Eterno. Como en todo contrato, el acuerdo tenía que quedar por escrito. Y Moisés escribió las palabras del Eterno, en hebreo, Divrei Hashem, en un documento oficial. Notemos que escribió todas las palabras, las cuales podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, en hebreo, Devarim. Y cuando ya todo este documento estaba escrito, se prepara la ceremonia de ratificación por Moisés. Dice la Escritura que levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Y esto es otro punto importante, porque muchos hoy dicen que Israel fue sustituido por un Israel espiritual. Hermanos, eso no está en ninguna parte de la Escritura. El Eterno escogió un pueblo, separó un pueblo, y ese es su pueblo escogido. Nosotros, los que estamos llegando al pacto a través de Yeshua, somos injertados en ese pueblo. Entonces, Éxodo 24:4 lo dice, con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Y en el altar se iba a llevar a cabo un sacrificio que sellaría el pacto. En la antigüedad, la ceremonia de un pacto siempre iba acompañada de un sacrificio. Y esto servía de dos propósitos. Primero, la sangre del pacto, se sacrificaba un animal, el cual era partido en dos. Las dos personas que estaban haciendo el pacto tenían que pasar por en medio del sacrificio, manchando su ropa, sus vestidos, con la sangre del sacrificio. Al pasar en medio, cada uno tenía que decir que esto me pase y peor si yo no cumplo con mi parte del pacto. Esto era señal de que el pacto era algo serio, hermanos. Es un ejemplo de lo que hizo el Eterno con Abraham en Génesis 15. Y digo que hizo el Eterno con Abraham porque recordemos que Abraham estaba dormido y ese pacto lo hizo el Eterno, porque el Eterno sabía que Abraham ni su descendencia podían cumplir el pacto, pero él sí. Luego, el pacto se terminaba de sellar con una cena de pacto. El animal que fue sacrificado era preparado para un banquete en la que las dos partes, junto con sus familias, celebraban la alianza. Y similar a estos pactos antiguos, Israel ratificó su pacto con el Eterno en el monte Sinaí. Vemos también que el altar con las 12 columnas era construido sobre dos columnas, las cuales representaban las 12 tribus de Israel. Sobre este altar se hicieron sacrificios, de acuerdo a Éxodo 24:5. Y los holocaustos son sacrificios que se consumen por completo en el altar. Vamos a ver todo lo referente a los sacrificios cuando lleguemos al libro de Levítico. Pero los sacrificios de paz son las ofrendas que parte es quemada en el altar y parte de la carne era consumida o será consumida después por los sacerdotes y el que ofrenda, o sea, la persona que trae la ofrenda. La sangre era derramada sobre el altar, como vamos a ver más adelante. Entonces vemos que en Éxodo 24:6, Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Después, Moisés volvió a leer ante todo el pueblo las condiciones del pacto. Éxodo 24:7 dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Eterno ha dicho y obedeceremos. Así que Israel volvió a confirmar su disposición
y compromiso de cumplir el pacto. En la primera ocasión, si recordamos, el pueblo dijo que oirían y harían lo que el Eterno dijera, o sea, Shema. Pero ahora, en esta ocasión, dijeron que harían y luego oirían. Y sabemos, hermanos, que lo lógico es primero oír para poder obedecer lo que usted escuchó. Pero en esta ocasión muestran su buena intención al estar dispuesto a hacer lo que sea, hermanos, cualquier cosa que el Eterno pida, aún antes de saber qué es lo que Él quiere. Y la forma en la que se sellaba un pacto era con la sangre. La mitad de la sangre del sacrificio ya había sido rociada sobre el altar. Y miremos ahora qué sucedió con la otra mitad. Éxodo 24:8 dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Eterno ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. La sangre fue rociada sobre el pueblo como una señal del pacto. Ahora los israelitas estaban comprometidos con el Eterno. Ellos lo reconocían como su Elohim y se comprometieron a obedecerles. Luego se cumple la otra parte en donde ellos tuvieron el banquete, o sea, la comida. Y ya en Éxodo 24, del 9 al 11, dice que Moisés subió con Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel y vieron al Eterno, al Elohim de Israel. Y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el cielo. Mas él no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel, y ellos vieron al Eterno y comieron y bebieron. ¡Wow! ¡Qué experiencia tan maravillosa! El embaldosado de zafiro es lo que separa al Eterno de toda la creación, porque nadie puede verlo y vivir, de acuerdo a la Escritura. En otras instancias, la Escritura describe que este embaldosado es como un cielo, como un firmamento. También se describe como un mar de cristal en Apocalipsis 4:6. Y después del milenio, esta separación, dice la Escritura, que va a desaparecer, de acuerdo a Apocalipsis 21:1. Después de la confirmación del pacto, el Eterno llamó a Moisés y le dijo que subiera al monte para recibir ya formalmente las tablas del pacto. Éxodo 24:12. Y aunque Moisés ya había escrito la Torá, posiblemente, digamos, en quizá algún tipo de papiro o quizá en alguna tabla de barro, porque así el Eterno lo había ordenado, el Eterno quería que la Torá quedara escrita en tablas de piedra, pero escritas por él mismo. Y las tablas eran obra del Eterno, y la escritura era escritura del Eterno grabada sobre las tablas, de acuerdo a Éxodo 32:16. Y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de testimonios, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, de acuerdo a Éxodo 31:18. Estas tablas especiales de piedra también reciben el nombre de tablas de testimonio. Se les llama así porque sirven como testimonio del pacto entre el Eterno y su pueblo. También veremos más adelante que la Escritura revela que eran 2 tablas escritas por delante y por detrás, de acuerdo a Éxodo 32:15. Y lo que estaba escrito en ellas eran los 10 mandamientos, que es un resumen de toda la Torá del Eterno. Vemos entonces que Moisés volvió a subir al monte Sinaí para poder recibir estas tablas del pacto o tabla del testimonio. Y mientras tanto, Moisés dejó encargados a Aarón y a Hur para que fungieran como líderes en su ausencia. Y la Escritura señala el tiempo que transcurrió para este encuentro entre Moisés y el Eterno.
Éxodo 24 del 15 al 18 dice: entonces subió Moisés al monte y la nube cubrió el monte y la gloria del Eterno reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días y al séptimo día el Eterno llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Eterno era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y en este encuentro, el Eterno no solo le entregó las tablas del pacto a Moisés, sino que también le dio la revelación del tabernáculo. Tabernáculo que se construiría más adelante y que sería el lugar en donde se manifestaría la presencia del Eterno en medio de su pueblo. Shalom, shalom.